¿Qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en esta mañana maravillosa, mágica, única, especial, irrepetible, y si no la siente así, pues haga que lo sea, porque tenemos muchos motivos para ser felices y para estar contentos y agradecidos. Y quiero decirles que el día de hoy tenemos tema de sexualidad. Yo sé que a todo el mundo le gusta, le interesa y lo agradece, porque hablamos con los expertos y hablamos muy claro. En esta ocasión el tema es el síndrome de excitación permanente, así que por eso me atrevo a decirle con toda seguridad que a esta hora y en este canal está usted en el lugar correcto. Es porque soy mujer, yo soy Ariancy Moreno y esta es la editorial. Fíjense que a veces los seres humanos en esta sociedad somos pues muy dados a etiquetar a las personas y a pensar que si son personas distintas a nosotros, que si tienen alguna condición física distinta a lo que nosotros consideramos normal, pues son personas que simplemente pues no van a aportar muchísimo a la sociedad. Por ejemplo, cuando sabemos de alguna persona que padece autismo, también tendemos a pensar que es como una especie de discapacidad, es algo que no le va a permitir desarrollarse de la mejor manera. Pero específicamente en este caso, en el caso del autismo, en el que hay pues espectros diferentes, es un espectro más bien muy grande, hay diferentes maneras o tipos de autismo. Pues hay personas que han cambiado totalmente la vida de este mundo siendo o teniendo el diagnóstico de autismo. Por ejemplo, el primero del que les voy a hablar, seguramente les suena mucho por el tema de los carros, y es, ahí nos están poniendo la imagen de Anthony Hopkins, este hombre que, pues tiene una carrera prolífica en el cual ha hecho composición, actuación, dirección, pintura y escritura, y pues además este hombre dice que tiene un diagnóstico de síndrome de Asperger. También está Nikola Tesla, este hombre que, podemos ver los automóviles Tesla, y entonces, este hombre creó un sistema que permitía distribuir la llamada corriente alterna. Entonces, pues realizó muchos inventos que catapultaron el desarrollo de la llamada segunda revolución industrial y ha hecho, pues desarrollos y, como le digo, inventos en diferentes campos. También algo muy importante. También una mujer en 2018, Greta Thunberg, ella comenzó una huelga estudiantil que lo que pedía era respeto al medio ambiente. Entonces, también a partir de eso, pues se comenzó a escuchar su voz y se comenzó a hacer mucho más grande el grupo de personas que lo que clamaban era eso, respeto al universo, al medio ambiente, a todo lo que tenemos y que finalmente no es renovable. Y finalmente tenemos a Temple Grandin, esta que es una mujer etóloga, zoóloga y profesora de la Universidad de Colorado, y que ella, pues también hizo importantes reformas en cuanto al tratamiento del ganado. Son personas que a lo mejor cuando fueron diagnosticadas, sus papás pensaron, híjole, la vida se le muestra más complicada, pero ellos se abrieron camino y todos en esta vida de repente tenemos algún talón de Aquiles, algo que puede ser complicado para nosotros, pero cuando lo visualizamos y cuando tenemos el apoyo de nuestros padres y no nos damos por vencidos, podemos hacer grandes cambios y mejoras en este mundo. Así que ellos son la prueba total de que se puede lograr. Por lo pronto, vámonos a la delgada línea sin violencia. Atención a mujeres en situación de violencia mediante la línea 800-108-4053. Se brinda atención a través de la línea telefónica a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia de género. Opera las 24 horas del día, los 365 días del año. La atención es gratuita, confidencial y de fácil acceso. Utilice este número: 800-108-4053. No más violencia, 800-108-4053, el número que tenemos que marcar para pedir ayuda. Y de verdad, no lo olviden. Y por lo pronto, Chucky, lo que hoy toca, vamos a ver. El síndrome de excitación sexual persistente, PSAS, por sus siglas en inglés, en la mujer fue descrito en 2001 por las investigadoras Sandra Leiblum y Sharon Nathan como una sensación de excitación genital sin un desencadenante sexual previo, que persiste durante periodos prolongados de tiempo y no desaparece a pesar de tener uno o varios orgasmos. En 2003 se redefinió como excitación genital espontánea intrusiva y no deseada en ausencia de interés sexual y deseo, y fue catalogado como disfunción sexual
sexual en la segunda consulta internacional sobre medicina sexual en París. No se conocen las causas, pero según las investigaciones son varias posibilidades, desde factores neurológicos, vasculares, hormonales o efectos secundarios de medicamentos. Hasta el momento se desconoce algún caso documentado en hombres, reconoce la sexóloga Francisca Molero. Sin embargo, no significa que no se vean afectados, ya que aún se desconoce la conexión entre el cerebro y la respuesta genital. Señala, explica la sexóloga que este síndrome no tiene que ver con la hipersexualidad, un aumento de la libido o la multiorgasmia, ya que esta no siempre desemboca en un orgasmo, y aunque lo haga, la sensación no desaparece. Vamos al foro contigo, Ana. Muchas gracias. Sí, entonces les voy a presentar a mis invitados. Está Susel Serrano, sexóloga. Está Jorge Campos, ginecólogo, especialista en reproducción. Tu primera vez en Porque Soy Verdad. ¿En qué? En Porque Soy Mujer. No, ya van ¿Ya has varias. venido? Ya te olvidaste. Ya me olvidé de ti. Así pasa. Qué persona más fea me estoy volviendo. Pero bueno, te estamos representando para que todas las personas te recuerden también. Y oigan, con un tema súper fuerte, la verdad, porque, bueno, creo fuerte, pero además, pues cuando hablamos de este tipo de situaciones de sexualidad, luego como que no es tan sencillo que las personas se abran, ¿no? Entonces, por eso les sirve programas como Porque Soy Mujer. Sí, y sobre todo porque, ¿sabes qué? O sea, hablar de sexualidad siempre va a ser un tabú, siempre va a ser mito, siempre es como que sí lo escuchamos pero en bajito. Sin embargo, este tema, ya lo comentábamos detrás de cámara, no es como un tema muy frecuente. Sin embargo, yo creo que una parte bien importante de nuestro trabajo es que se visibilice para que todos los espectadores sepan que existe y que si conocen a alguien, traten de entenderlo. El síndrome de excitación sexual persistente. ¿Qué es? Aquí algo importante es, no es porque de repente, lo decíamos tras bambalinas, de repente la gente lo primero que piensa es, bueno, a lo mejor este está padre, ¿no? Ajá, o sea, no qué es cierto, rico. o sea, es una excitación sexual, inclusive con presencia de orgasmos, que no tiene nada que ver con un estímulo sexual. O sea, puedes estar a la mitad de un velorio y tener No, la de excitación hecho, o sexual sea, en ni ese siquiera momento. tiene que haber como un Desencadenante. evento como Exacto. tal, más bien. Es de la nada. Exacto. De repente De la sientes la nada. excitación y de repente llegas al clímax, ¿así? No a la fuerza, pero sí. O sea, en la progresión del síndrome habitualmente la mayor parte de la gente que lo presenta al final va siempre a tener orgasmos. Entonces, incomodísimo. Imagínate, no sé, hiciste un Las velorio, mujeres reunión que- de trabajo, sí. etcétera. Es una locura. Y además, no es placentero e inclusive puede generar dolor. Ok. Entonces, genera un trastorno importantísimo. Al hablar de que es un síndrome de excitación persistente, persistente se refiere a cada hora, todo el día, una vez a la semana, o sea, No hay ¿qué estadística como periodicidad? tal, no te podemos decir como se lo presentan todo el día, lo presentan solo 8 horas, lo presentan 1 hora. Esto depende muchísimo del sistema neurológico porque también no hay como una causa como tal que definamos como se da por esto o secundario a este evento, aunque como lo comentábamos también, secundario a algún traumatismo que tuviste tal vez en carretera, el embarazo, algún... Quistes, me dijiste también. Hay unos quistes en la base de la columna, La se base de llaman la quistes de columna. Tarlov, que se han asociado. Por ejemplo, en las pacientes que tienen este síndrome se ha visto que hasta el 90% presentan los quistes. Y si lo ves en la población general sin ninguna cosa, la proporción de los quistes es rarísimo, es menos del 10%. Es raro, pero sin embargo sí se tiene. Entonces aquí Exacto. como que no hay como una Está claro. definición como tal. Y esto es lo importante porque finalmente es persistente, ya lo comentaba el doctor, no es tengas un horario habitual, tal vez que solo es en la mañana como pudiéramos pensarlo. A mí se me ocurren los hombres que dicen, bueno, es que amanecen con erección y probablemente en la mujer también. No pasa tampoco, no hay un horario No, habitual. porque si ya tuvieras un horario, bueno, pues ya más o menos podrías Te escondes. arreglar tus actividades, pero siendo de esta manera, y además es verdad, bueno, si algunos hombres lo llegan a escuchar, dicen, yo quiero una mujer de Yo esas. quiero una mujer que tenga ganas todo el día y la Exacto. verdad es que esto va muy diferente. Vamos a corte y nos dices. ¿Va? Vámonos al corte, regresamos súper rápido porque soy mujer. ¿Será que quieren una mujer así todo el día? Sí, es que esto Porque no hay nada que... Elevado mi figura. ¿Qué sabes sobre el aparato genital femenino? Aquí te contamos sobre él, cómo es y la importancia de la flora vaginal.
Generalmente se utiliza el término vagina para designar al aparato genital femenino en su conjunto, pero ¿sabías que es incorrecto? Actualmente tan de moda la autoexploración y el uso de juguetes eróticos para disfrutar nuestra sexualidad, todavía existe un gran desconocimiento sobre los órganos sexuales femeninos. ¿Qué es y dónde se encuentra la vagina? Se confunde con la vulva, que es la parte externa de los órganos genitales. La vagina es interna. Es un órgano hueco que se abre al nivel de la vulva y los labios menores, y termina al nivel del cuello del útero y tiene una medida de 8 centímetros. Aunque es interna, la vagina necesita cuidados especiales para evitar infecciones, sobre todo en época de calor, debido a la humedad de los bikinis y a las relaciones sexuales, ya que puede derivar en una infección como la vaginosis bacteriana, que afecta al 30% de las mujeres adultas, provocando cambios en la flora vaginal. La población bacteriana situada en el líquido que recubre las paredes de la vagina se denomina flora vaginal y se encargan de preservar un pH ácido en su interior, lo que impide el desarrollo de enfermedades como la micosis. Por ello, al limpiarla se pueden matar. La higiene es fundamental, pero sin excederse. Vamos al foro contigo, Ana. Ay, Dios mío, aquí seguimos. Fíjense nada más, porque no me gusta parecer como que no tengo buena memoria y que soy grosera. Ya le dije, oye, Doc, no puede ser que a mí se me vaya una cara, porque jamás. Número 1, no viene desde el año pasado. Número 2, bajo de peso. Número 3, la barba estaba distinta. Y número 4, y no menos importante, no venías de pijama quirúrgica, ¿va? Entonces, ese es el motivo por el cual te di la bienvenida por primera vez. Oigan, estamos hablando sobre ese tema que está súper interesante y fuerte, y decimos, bueno, a lo mejor cuando un hombre escucha, porque me dicen que se da mucho más en mujeres, cuando un hombre escucha, bueno, esta mujer tiene un síndrome de excitación persistente, qué emoción, yo quiero una mujer así, pero nada que ver. Nada que ver. Aquí una parte bien importante que hay que recordar es que existe una respuesta sexual humana fisiológica que empieza justamente por el deseo, lo que veo, lo que me dan ganas, viene la excitación, estas ganas o este deseo de tener relaciones, empieza a ver toda esta parte de erección de pezones, te pones rojito, en los hombres pues hay la erección de como tal del pene, en las mujeres del clítoris, y aquí es donde no ocurre. En el síndrome de excitación persistente no existe como tal un deseo, la mujer ni siquiera estaba pensando en sexo o en alguna cosa así, viene de la nada, y aquí lo importante es que es persistente. Este flujo sanguíneo que está en órganos sexuales se mantiene, y lo comentábamos también con el doctor, es como si trajeran, en el caso de los hombres, la erección continua. ¿Qué va a pasar? Pues que va a doler. Como un priapismo. Que justamente es eso, el priapismo va a doler, va a ser muy incómodo incluso para las mujeres el usar ropa ajustada, tipo jeans o pantalones, el estar rozando el clítoris es muy incómodo, no permite hacer las actividades como tal, y muchas mujeres lo que recurren es a la masturbación para que justamente descienda pues la excitación como tal, aunque esto no los exime porque puede venir posteriormente la excitación, o sea, y no quiere decir que sean mujeres como ninfómanas y demás, ¿no? Exacto. O sea, que los hombres, pues sí, claro, porque así los escuchas, ¿no? ¡Qué emoción! No, porque en realidad no es como que diga, tú, ven, o sea, no. No, al revés, de hecho, son gente que se vuelve ya muy ansiosa, que genera inclusive una cierta aversión a la actividad sexual por ese miedo de ese dolor, de ese todo el contexto, ¿no? Inclusive también a nivel pareja en la relación sexual puede haber problemas, porque de repente sí, hay mujeres que intentan paliarlo, buscando a su pareja, pero ¿qué pasa? Que se percibe después como un acto mecánico, frío, etcétera, porque no tiene nada que ver, como decía esta Fer, con excitación sexual, con todo lo que va alrededor de ello, nada más es el desenlace. Entonces se vuelve algo mecánico. Es doloroso, y el hombre se puede sentir muy usado, ¿no? Sí, claro. O sea, también como... Y aún así, aunque quisiera, no va a haber como todo este previo de la respuesta sexual humana, entonces la mujer no va a estar como tal lubricada como debería de estar, no va a haber este deseo, y entonces literal está como en automático, justamente la masturbación la usan para que descienda esta parte y que quede un poquito más tranquila. Sin embargo, como es persistente, se vuelve y se vuelve y se vuelve a repetir. Obviamente para las parejas llega a ser muy complicado, incluso para las personas que quieren embarazarse por eso en este caso, porque pues no hay como este deseo tan frecuente, si lo tienen es doloroso, es muy frecuente, entonces todas las actividades que pueden hacer durante el día también se ven mermadas o se ven coartadas por este síndrome, y la verdad es que lo viven muy mal. Aquí viene también otra parte, que viene la ansiedad, porque, o sea, ya lo puedo controlar como tal en mi
en mi sentir, pero no en la fisiología, porque no es como algo que tú puedas controlar como un músculo, que puedas decir como, bueno, ahorita aprieto, como cuando vas al baño y dices, bueno, aguanto tantito y después ya no hay Aquí este no hay control, manera de no hay manera controlarlo, de sí. controlar. Oigan, y además, ¿qué tan común es? Afortunadamente es muy raro. Ahora bien, algo malo, no hay mucho del síndrome, por ejemplo, en el catálogo de enfermedades mentales, el DSM-5 no está catalogado en realidad. Ok. A nivel médico también se considera algo muy raro. Y otra parte, lo decías al inicio de la plática, es no estamos acostumbrados a hablar de sexualidad. Entonces imagínate la gente que tiene un síndrome de este tipo, pues muchas menos ganas tiene de decirlo. Entonces, además de que se considera raro, consideramos que hay una gran proporción de gente que nunca busca atención. Ándele. Y que se hace bolas en casa. Vamos a corte y regresamos porque soy mujer. Oiga, está interesante, si la acaba de prender, no se vaya. Estamos hablando sobre este síndrome de excitación persistente que se da principalmente en las mujeres, pero que además a nivel mundial hay muy pocas documentadas. Regresamos. Ataduras. Ya estamos de regreso y yo le decía y le pido al doctor que nos explique cuál es la diferencia entre una mujer ninfómana a una mujer que tiene este síndrome de excitación persistente. Claro, gracias. Estábamos echando el chisme tras bambalinas. Ah, bueno, el chisme. Importante, algo que decíamos es muy distinto. Ninfomanía es una persona que busca tener sexo de manera continua y recurrente. Aquí no tiene nada que ver con la búsqueda de una actividad sexual o con la satisfacción de ese deseo sexual. Simplemente de repente, pum, se dispara y tienes un orgasmo. Y además, hace rato lo decíamos, es persistente e inclusive la masturbación o la actividad sexual no lo palían. Puede durar hasta horas, entonces se vuelve doloroso, incómodo, molesto. Imagínate, todo el mundo hemos tenido un orgasmo, imagínate un orgasmo, insisto, ahorita, ¿no? A media plática en la televisión, qué locura. Claro. Sobre todo porque no se disfruta. Claro. No podemos platicar de eso, vamos. No se disfruta, no, como bien lo digo, es en esta gráfica de la respuesta sexual humana no hay como este deseo, no hay esta excitación, y si llegara a ver el orgasmo, la verdad es que nada más es esta forma de paliar, no lo está buscando como tal la mujer, como de, ay, bueno, sí, mañana o hoy voy a tener 8 orgasmos en la tarde, más bien es la forma paliativa para que deje de dolerle tal vez. No es un tema para nada de satisfacción, no es un tema para nada de atracción, no es un tema de nada de esto. Y algo que decían antes de irnos al corte es que, pues la verdad es que hay muy pocos casos documentados en el mundo. Me dices tú que en México ninguno. Exacto. En México como tal documentados no hay ninguno, y lo comentábamos también, no tenemos o no hemos tenido como el acercamiento con una paciente así. Sin embargo, se sabe que existe, y una parte bien importante es eso, o sea, no se reporta el caso porque no ves a una mujer, si de por sí una mujer hablar de sexualidad y de el disfrute de esa sexualidad, es muy difícil que vaya por allá afuera y diga como de, a mí me gusta así, 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 porque ni siquiera lo conoce de ella. Estos son el tipo de cosas que las personas tienden a decir, es que la amiga de una prima, de una abuelita de Canadá o de Timbuktu, tiene esto y eres tú. ¿Por qué? Porque da vergüenza. Ahora, ya me dijeron que puede darse a lo mejor por un traumatismo, a lo mejor por ciertos quistes, a nivel neurológico y demás. Bueno, si a alguien más estuviera viendo y tiene estos síntomas y dijo, sí, a mí me pasó, ¿hay tratamiento? ¿Hay una cura? Pues ves que si no hay casos documentados, ¿cómo? Aquí es importante el tratamiento, al igual que el diagnóstico es complejo porque no sabemos mucho. El tratamiento tiene que ser con un equipo multidisciplinario. Un sexólogo, psicólogo, psiquiatra, ginecólogo, neurólogo. Pueden haber muchos abordajes. Por ejemplo, en los casos en que se documentan neuropatías, los quistes, como decíamos, etcétera, inclusive el tratamiento quirúrgico en los casos reportados ha demostrado poder eliminar el problema. En otros casos, si no tenemos una patología orgánica demostrable, ¿Cuándo están los quistes? Quitas el quiste. O por ejemplo, cuando no tenemos una patología orgánica demostrable, también se pueden dar algunos medicamentos como pregabalina para intentar moderar el síntoma. El abordaje psiquiátrico, psicológico y de sexualidad. También enseñar a la persona a vivir con esto, ¿no? O sea, ya lo tienes, en alguna proporción de los casos inclusive se detona con algunas cosas. Nada que ver con sexualidad, pero por ejemplo, puede ser una tonadita en la tele, la de yo soy mujer, ¿no? O puede ser un chiflidito, o yo qué sé. Entonces, en estos casos, aprender a vivir con eso, reconocer qué es lo que le va a detonar y poder hacer esto un poco más
más llevable. Sin embargo, en realidad el Bueno, tratamiento es que si hay paliativo. detonantes, al menos sí sabes que no, Sí, sí. no me pongan ese son. Exacto. Sí, hay un previo y esto es importante lo que bien dice el doc, reconocer que puede haber, que más bien si lo tienes o si lo tienen ahí en la casa o alguien que nos esté viendo y que no lo sabe o no le había puesto este nombre con apellido, así se llama, síndrome de excitación sexual persistente, y que justamente si ustedes lo tuvieran, ¿qué tienen que hacer? Pues que saber que existe, que no son las únicas mujeres que lo tienen, aunque haya pocos o ningún caso reportado en México como tal, con documento, sabemos que está y que entonces... ¿Qué se tiene que hacer? Pues acudir con tu ginecólogo, probablemente tengas Tener confianza, o sea, abrirte, porque es quien te puede ayudar. muchas infecciones también que se han reportado por esta cuestión de que tienes que estarte masturbando para quitar, y entonces pues manos sucias, etc, cambios de pH y eso. Entonces probablemente el ginecólogo lo ve siempre por infecciones, porque tú no te has dado la apertura a decirle, ¿sabe qué, doc? Lo que pasa es que necesito esto, tengo esto, un equipo sexológico, y sobre todo aquí, como bien lo dicen, se anexan varios signos o varios síntomas en este caso, o varias enfermedades ya como tal. La ansiedad, porque viene mucha ansiedad, entonces necesitas acudir con un psicólogo o un psiquiatra para que inicie tu tratamiento. El dolor, obviamente, las infecciones frecuentes o recurrentes. La vergüenza, el miedo. El miedo, incluso hasta de tener pareja, ¿no? Porque Claro. yo sí quiero, o sea, en mi mente sí está el deseo de tener una pareja, y no tanto porque quiera tener relaciones con él, sino por este vínculo afectivo. Sin embargo, tenerlo y saber que podemos tener una intimidad, a mí me causa pavor, y entonces viene la fobia también a la sexualidad. Y es que aquí lo hemos hablado y lo hemos visto en diferentes enfermedades o, no sé, padecimientos y demás, como a veces tú estás tan preocupado porque piensas que soy la única persona en el mundo que tiene esto. Y cuando ya empiezas a ver que hay más, bueno, hay unos que ya tienen un camino más recorrido, más avanzado, y entonces te pueden ayudar. Por eso es importante, pues, abrirse, y a la persona a la que más confianza le pueden tener en este caso, pues, es al ginecólogo o al sexólogo. Muchísimas gracias a los dos, y yo le dejo a todo el público conocedor un beso, un abrazo y un aplauso, porque sí, mujer.